Buenos días chicos, espero que estén muy bien, al igual que sus familias. Quiero desearles un excelente 2021 y espero que este año le pongan muchísimas ganas al servicio social y especialmente al trabajo de tesis. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con esta serie de módulos de investigación que se han diseñado y preparado para reforzar los conocimientos que se les han compartido durante toda su formación académica, relacionados especialmente con la materia de metodología de la investigación. A manera de introducción, en este video haremos conciencia de la importancia de la metodología de la investigación, tanto en terapia física como ocupacional, ya que muchas veces, como estudiantes, pues pensamos que estas materias están como relleno o que no nos sirven para mucho en nuestras áreas. Si este es el caso, espero que este video nos formatee un poco el chip que tenemos y comprendamos la importancia de esta asignatura. Y si ya tenemos conciencia de esta relevancia, pues que nos sirva de manera de refuerzo. Ok, así que aquí vamos. Bueno, primero vamos a evocar el concepto de medicina basado en la evidencia, que es un término relativamente nuevo, pero que se ha ido desarrollando desde hace ya pues bastante tiempo. Hay que recordar que el concepto de medicina basada en la evidencia es un concepto médico, ¿verdad? Que al extrapolarse a otras ramas de la salud, ya sea odontología, enfermería, terapia física, terapia ocupacional, se ha convertido en el concepto de práctica clínica basada en la evidencia. O sea, cuando hablamos en general, hablamos de práctica clínica basada en la evidencia. Y bueno, cuando hablamos específicamente en el área de terapia física y terapia ocupacional, bueno, pues tenemos fisioterapia basada en la evidencia o terapia ocupacional basada en la evidencia. Como bien comentaba, en general al hablar de cualquier área de la salud, entonces hablaríamos de práctica clínica basada en la evidencia, y este concepto consiste en integrar o juntar, por un lado, la experiencia clínica individual más la evidencia de la cual se dispone a través de la investigación científica con el objetivo de mejorar la atención del usuario. Esto quiere decir que a factores como la experiencia clínica que se obtiene conforme vamos teniendo contacto con nuestros pacientes, las enseñanzas que adquirimos durante las prácticas, durante el servicio social o lo que nos cuentan nuestros profesores, más la impresión diagnóstica que, bueno, quiere decir lo que parece que tiene nuestro usuario a primera vista, más las preferencias que tiene nuestro paciente por la intervención que vaya a recibir. Pues a estos factores tendríamos que sumarle la evidencia científica que tenemos disponible para que, sumando todos estos factores, tengamos la intervención más efectiva. Esto es lo que pretende en general la práctica clínica basada en evidencia, que vamos a reforzar, no nada más es para el área médica, sino que también se enfoca a las demás áreas de la salud. Es importante aclarar que esto no pretende desmentir los efectos de la práctica clínica realizados hasta la fecha, ni tampoco comprometer la libertad que tiene cada individuo para aplicar su experiencia cuando se trata de atender a algún usuario. Lo que pretende es combinar la experiencia clínica que se ha obtenido más hallazgos de investigación, como ya decíamos, para aumentar la eficacia de las armas terapéuticas de las que disponemos. ¿Cuántas veces los usuarios o nuestros familiares o conocidos vecinos nos hacen comentarios como que, ay, voy con el masajista, voy con el sobador, voy con el de las manualidades, ¿verdad? Y a veces no nos gusta tanto, porque ellos no ven un rigor en nosotros, un rigor científico, cuando las carreras que tenemos pues son científicas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si nosotros aplicamos esta práctica basada en evidencia, vamos a dotar a estas ciencias realmente de un carácter científico que muchas veces nosotros dejamos pues en entredicho, ¿verdad? Bueno, así que vamos a continuar. Bueno, es importante que tengamos un breve recorrido histórico, ¿verdad? Entonces parece que los orígenes de la medicina basada en la evidencia se remontan al siglo XVIII, pues bajo el dominio del emperador Qianlong, cuando se utilizaba el método denominado Kaosheng, que significa practicando investigación con evidencias. A su vez, en Europa, por una parte, los avances de la revolución científica del siglo XVII y por otra, la hipótesis
de que si existían conexiones matemáticas para describir, analizar y comprender el universo, pues algo similar debería pasar con los sistemas biológicos. Así que de esta manera se desarrollaron los principios del estudio epidemiológico. De aquí surgieron las leyes de la epidemiología, las leyes de la morbilidad y mortalidad, y de ellas nacen los primeros métodos de estudio para medir la relación causa-efecto de las enfermedades de los seres humanos. Otro acontecimiento muy importante que influyó en muchos de los aspectos en esta época fue la Revolución Francesa. En el área médica estimuló el interés por la salud pública y la medicina preventiva. En este contexto se forjaron los primeros médicos líderes en opinión en el terreno de la epidemiología. Uno de ellos fue este personaje que se llama, fue un médico, Pierre Charles Alexandre Louis, considerado pieza fundamental en el crecimiento de la epidemiología. Su influencia se hace sentir hasta nuestros días, ya que formó grupos epidemiológicos tanto en Europa como en Norteamérica. Es importante tener en cuenta también que, por los años 1300 se había tenido la peste negra y la viruela. Entonces todo esto aportó también muchísimo para que en los 1700 pues se tuvieran más información y se tratara de recabar información sobre lo que había ocurrido anteriormente. También es importante comentar que él resaltó la importancia de la estadística en la práctica de medicina, a lo que él llamó métodos numéricos, ¿okay? Entonces es lo que ahora conocemos como estadística clínica, ¿verdad? De esta forma, los métodos numéricos se consolidaron como el elemento indispensable para evaluar objetivamente la eficacia de la intervención terapéutica. Vamos a seguir. En los años 50-60 encontramos al médico Archie Cochrane. Él se percató de la falta de información de calidad garantizada en la atención médica, es decir, toda la información que había, pues no sabía si realmente era información de calidad o no. Él escribió un libro titulado Efectividad y Eficiencia, en el que cuestiona las bases científicas de la atención médica de la época. Fue un libro que tuvo un impacto muy grande. En este libro, él defendió la asignación aleatoria del tratamiento para poder sacar conclusiones sobre el efecto, es decir, lo que hoy conocemos como aleatorización, que ustedes ya dominan bastante bien. Finalmente, los conceptos actuales de la medicina basados en evidencia, fueron desarrollados e implementados de manera formal en la Escuela de Medicina de McMaster, en la Universidad de Ontario, en Canadá, en la década de los 70s y 80s. Y en la siguiente década, o sea, en los 90s, este concepto se expande a nivel mundial como una nueva disciplina de la práctica médica. ¿Vale? Y ahora, ya que tenemos un contexto histórico, vamos a ver los cambios que se tuvieron con este concepto, cuando se integra este concepto de acuerdo a los paradigmas de la medicina tradicional versus la medicina basada en la evidencia. Es decir, vamos a ver los lineamientos que van a regir a estos dos modelos de medicina. En este primer modelo que nos habla sobre los paradigmas de la medicina tradicional, el primer lineamiento dice: la información no sistematizada es válida y suficiente. O sea que al escribir o compartir un texto médico no hay una metodología estandarizada para hacerlo, lo que implica que cada quien puede reportar los datos de la manera que más le convenga y puede omitir cierta información, ya sea de manera voluntaria para esconder datos, ¿no? O involuntaria, o sea que a lo mejor se nos pasó escribirlo, ¿no? Porque no tenemos una metodología bien estandarizada. El segundo lineamiento es que los conocimientos fisiopatológicos son válidos y son suficientes. Esta premisa quiere decir que con que el profesional conozca el cuadro clínico de su usuario es suficiente para tratarle, para atenderle, sin tener en cuenta las actualizaciones diagnósticas o de tratamiento en el área. Saber elegir los métodos más seguros y más económicos o los que funcionen en un menor tiempo. ¿Okay? Entonces, es importante recordar que no nada más importa el cuadro clínico, sino también tenemos que saber qué arma terapéutica, ya sea diagnóstica o de intervención,
pues es la más adecuada de acuerdo a la edad de nuestro paciente, a sus posibilidades económicas, en fin, tomando en cuenta otros factores. La tercera nos habla sobre la combinación de enseñanza tradicional y sentido común son válidos y suficientes. Generalmente la enseñanza tradicional se caracteriza porque el aprendizaje es totalmente pasivo, en donde las aportaciones del profesor son incuestionables, es decir, lo que él dice pues prácticamente es la verdad absoluta y no podemos cuestionar. Este tipo de enseñanza pues no es muy recomendable porque no da pie o no estimula al aprendiz a usar el razonamiento clínico. Entonces, bueno, pues siempre es importante, ¿verdad?, que pongamos a funcionar la cabeza, ¿no? Y que todos los conocimientos que tenemos, pues los pongamos siempre en tela de juicio con el afán de mejorar siempre nuestra práctica clínica. Y la cuarta es que la aplicación de métodos biométricos no es necesaria para integrar la información clínica. Es decir, que no sabemos distinguir entre los niveles de evidencia científica que tiene un texto, comparando un texto de alta calidad metodológica o científica y baja calidad metodológica o científica. Por lo que tendremos que, o lo que generalmente pasa, es que nos creemos pues todo lo que dice en cualquier texto, ya sea de manera impresa o de manera digital. Por otra parte, bueno, dejando atrás la medicina tradicional, es decir, la medicina que se utilizaba antes de que existiera la práctica basada en evidencia, pues tenemos los paradigmas que ahora rigen la medicina basada en evidencias. De este lado del recuadro, vamos a ver que la primera premisa es que la experiencia y el desarrollo de aptitudes clínicas son indispensables. La experiencia clínica siempre es importante, es cierto, y se va obteniendo conforme pasa el tiempo. Sin embargo, los nuevos clínicos, los que estamos en formación o que somos muy jóvenes, no tenemos que esperar a cumplir 30 años de experiencia para creernos expertos, sino que al contrario, nosotros tenemos que desarrollar aptitudes pues que justamente vamos a adquirir de acuerdo a las evidencias científicas que nosotros vayamos integrando en nuestro conocimiento, pero pues si queremos ser buenos expertos tenemos que tener evidencia científica de alta calidad, ¿verdad? La segunda premisa se basa en que la sistematización para adquirir experiencia e información aumenta la calidad de la práctica clínica. Es decir, tener métodos estandarizados a nivel internacional para reportar la información clínica asegura que las intervenciones sean reproducibles, lo que conlleva lo siguiente. Vamos a imaginar que descubrimos un tratamiento súper efectivo para el cáncer y lo publicamos. Si no sabemos llevar una buena metodología, siguiendo los estándares de calidad, cuando lo lean, por ejemplo, en Tailandia, y lo quieran aplicar, hay dos opciones. La primera es que pues no lo puedan aplicar porque van a tener dudas sobre los procedimientos y como no lo describimos de manera específica, pues no van a saber qué hacer. Y la segunda opción es que lo apliquen de acuerdo a cómo ellos lo entienden o cómo ellos lo interpretan. Así que si tenemos suerte, pues lo aplicarían de manera correcta y los pacientes se verían beneficiados, ¿verdad? Tendríamos resultados favorables. Pero si ocurriera lo contrario, se pondría en duda la efectividad de nuestro tratamiento, o sea que probablemente dirían, bueno, aquí lo aplicamos y no funcionó. O bien, pues lo aplicarían, pero los pacientes no se verían beneficiados, ¿verdad? Que es lo que pues no se pretende justamente con esta práctica clínica. Así que bueno, de esto nos habla más o menos la segunda premisa. La tercera es que los conocimientos fisiopatológicos son necesarios pero insuficientes. Es decir, la patología es importante, sí, es muy importante conocer el cuadro clínico. Sin embargo, no debemos olvidar que tratamos a nuestros usuarios desde un punto de vista biopsicosocial. Esto implica que no solamente tratamos la enfermedad, sino que tenemos que tratar al ser humano de manera integral, dando importancia, como ustedes saben, a sus preferencias, su estado emocional, su contexto laboral, económico, religioso, familiar, etc. Por otra parte, en el área de la salud, generalmente se avanza a gran velocidad con la tecnología, así que el clínico siempre debe estar pues listo para conocer las actualizaciones
más recientes, ¿no? Y optar siempre por la mejor opción en base a la evidencia clínica de la que se disponga. Finalmente, es necesario en la cuarta conocer y comprender las reglas de evidencia, métodos biométricos para interpretar la información clínica. Como ya se había comentado anteriormente, es indispensable que el sanitario sepa discriminar entre un texto clínico de calidad contra un texto clínico que presenta sesgos, donde sus parámetros no son suficientes, donde se presentan inconsistencias o que su estadística es muy débil. Así que, bueno, teniendo en cuenta esto y teniéndolo en mente, en el siguiente apartado vamos a hablar sobre los niveles de evidencia. Para concluir, podemos resumir que el conocer la metodología estandarizada de investigación nos dará la oportunidad de discriminar los textos científicos con buena calidad metodológica y esto nos va a permitir que nuestra práctica clínica pues sea mucho más efectiva. Así que chicos, los invito a que todos tengamos una responsabilidad sobre las decisiones que tomamos y que tengamos pues esta iniciativa de poner en práctica la fisioterapia o la terapia ocupacional basada en la evidencia. Les comparto la bibliografía. Les agradezco mucho la atención que prestaron a esta pequeña presentación y les dejo mi contacto por si hay algún tipo de duda. Que tengan un buen día.